Engage Pharma. Tecnología, experiencias, transformación. Second Edition, una iniciativa de AINFA Powered by VML de Cóctel. Bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Engage Pharma. Después de una primera temporada en la que hemos hablado de temas muy diversos, como la inteligencia artificial, que está en todas las conversaciones, los sesgos cognitivos en comunicación o la omnicanalidad, hoy vamos a hablar de data, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de la savia que mantiene viva la relación entre nosotros y nuestros clientes, que nos da la información necesaria para saber personalizar e intentar generar conversaciones relevantes con ellos. Es un tema que evoluciona de una manera muy rápida y donde tenemos que empezar a entender que va mucho más allá de un simple CRM o un sistema de reporting. La idea y lo que queremos debatir hoy es cómo este dato, con las capacidades que tenemos ahora, donde nuevas herramientas como la inteligencia artificial empiezan a cumplir un rol clave, nos puede servir no solamente, como os decía, para optimizar un flujo en nuestros modelos omnicanal determinados, sino también para entender cómo podemos crear valor, cómo crear relevancia, cómo generar un vínculo real a largo plazo con nuestros clientes. Así que dejo la mesa en manos de Antonio y adelante, por favor. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto. Buenos días a todos y a todas. Sí que es cierto que este tema de los datos es un tema que cada vez preocupa más. La inteligencia artificial ha venido a irrumpir y a presentarnos un montón de posibilidades, pero solo se van a materializar si contamos con unos datos que cumplan con una serie de requisitos. Entre otros, me atrevería a afirmar que tienen que estar recogidos de acuerdo al consentimiento, a la regulación, tienen que ser tener una cantidad o tenerlos en una cantidad disponible suficiente y por supuesto tienen que tener la calidad adecuada para tomar decisiones. Pues de todo esto vamos a intentar hablar, vamos a intentar ahondar en este interesantísimo tema y para ello pues hoy nos acompañan en la mesa pues tres expertos adicionales, si es que yo me quiero también autoasignar esa palabra de experto. A mi lado está Marta Fernández, que entre otras cosas es directora de Business Excellence y Digital Data en Ferrer. A mi otro lado está Harman Struch, que es director de Commercial Excellence y Customer Centricity en Zambon Iberia. Y para finalizar, Javier Sevilla, que es director comercial para Iberia y Latinoamérica de OneTrust. Así que tenemos la perspectiva tanto de dos laboratorios farmacéuticos, o tres, incluido el mío, que es Gubernamental, y bueno, pues una persona que trabaja desde el lado de una compañía, ya no solo que trabaja con el sector farmacéutico, sino con otros muchos sectores. Así que bueno, para abrir debate, para abrir boca, para meternos en faena, a mí me gustaría centrarlo, porque datos hay muchos, ¿no? Pero yo creo que cuando estamos hablando de consentimiento, de estrategia, de conexión, el dato que más nos preocupa es el dato del cliente, el dato cliente-consumidor, y ahí podemos hablar un poquito de ello, ¿no? Es cierto, Harman, por ejemplo, que estamos recogiendo cada vez más datos de cliente, es algo que realmente está pasando a día de hoy y qué tipo de datos estamos recogiendo. Bien, primero gracias por la oportunidad. A ver, es cierto que cuando hablamos de cliente hay que aterrizar qué significa cliente, no es lo mismo el consumidor, el médico, dentro del médico diferentes especialidades, la farmacia, tenemos diferentes targets, ¿no? Y con lo cual ahí hay un universo que se abre que hay que aterrizarlo bien, ¿no? A ver, yo creo que el dato como tal no es un problema, tenemos muchos datos, como comentábamos, el punto es qué hacer con ese dato, ¿no? Es decir, ese dato está recogiendo el interés de la compañía o está recogiendo el interés del profesional sanitario, porque es evidente que la relación es más enfocada, comentábamos, comercial, es transaccional desde mi punto de vista, es actividades, frecuencias, coberturas, visitas, etcétera, pedidos, descuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso seguramente no es la ambición que tiene un profesional sanitario de que el mundo farmacéutico conozca de él. Él seguramente, él o ella, necesita saber, le querría que pues, las compañías conociesen sus intereses, sus hábitos, sus quehaceres, sus problemas, sus necesidades de negocio, etc. Y ahí es donde yo creo que aún estamos un poco faltos de información cualitativa. Entonces, ¿podemos hacer muchas cosas con la información transaccional que tenemos? Sí, pero el para qué
seguramente ahí podemos abrir un debate, porque creo que no es lo que seguramente el profesional sanitario está esperando y es donde tenemos un reto en el que explorar conjuntamente con ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en función de cada target, tendremos que explorar unos retos diferentes, pero creo que hay que moverse un poco más allá y también oír de que el dato como tal es un problema. Creo que hay que avanzar en explorar otra tipología de datos a la cual satisfacer y poder dar respuesta a necesidades que tienen nuestros clientes en un abanico amplio. ¿Tienes esa misma visión, Marta? ¿Sí? Idéntica. Yo, por sumar a los comentarios de Germán, que me sumo +1 absolutamente. Quizás el dato ha sido siempre como es la unidad ahora mínima para condensarlos, ¿no? Conectarlos y tomar decisiones. Y el punto que tenemos quizás en Pharma en este momento es qué dato pides, para qué, con qué calidad lo recibes, lo integras, lo analizas para tomar esas decisiones en un futuro, ¿no? Y el cliente nos está dando muchos datos. Y aquí, si me permitís, para ir abriendo un poco el debate, ¿no? Quizás en esa parte que nos da, ¿qué dato estamos utilizando? El que un delegado comercial introduce en el CRM porque estamos intentando alinear un call plan con una serie de impactos, ese dato y la calidad del mismo y cómo se reporta, bueno, tiene unos condicionantes, pero ¿cuántos más datos hay fuera? ¿No? A nivel de qué está consumiendo en redes sociales, qué se descarga de nuestra página web, cómo actúa, qué publica, quizás en los congresos a qué salas va, qué es lo que más le interesa. Creo que nos falta un poco perspectiva de entender que el dato es algo que se mueve en un ecosistema y no quedarnos solo con ese dato, si me permitís, fácil, que lo introducimos nosotros, que nos lo creemos nosotros y que muchas veces está sesgado sin querer y sin ninguna intencionalidad en cubrir un call plan, decir que he estado en un hospital. La pregunta para mí es, ese dato que recoges, ¿cuál es la mejor manera de que tenga calidad? ¿Qué vas a hacer con él? Y si no sirve para tomar una decisión, no lo recojamos. Y si lo recojamos, devolvamos algo a la persona que lo está introduciendo para que encuentre ese valor. Por tanto, dato es la base de muchas de nuestras decisiones, pero mi pregunta sería, ¿y ese dato cómo ha llegado a ti? ¿Qué calidad tiene? Bueno, eso es lo que en regulación se llama finalidad también, ¿no? Es decir, ¿para qué recogemos ese dato, ¿no? Javier, yo creo que ahí vosotros tenéis mucha experiencia con eso. ¿Cómo estáis viendo esa recogida de datos, ya no solo desde el punto de vista de las compañías, sino también desde el punto de vista del cliente, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que piensa el cliente también? Pues hemos empezado a tocar muchos temas y muchos de estos puntos, que es que justamente lo que nosotros estamos viendo en Pharma sobre todo y en diferentes industrias. Hemos hablado del dato, que obviamente el dato tenemos tecnología suficiente para recoger mucha actividad y mucho tema de dato. Cuando Marta hablaba de perspectiva, nosotros lo que lo acotamos es que muchas veces a las empresas les falta contexto. Exacto, es para qué ese cliente final, cómo quiere que nos comuniquemos con él, a través de qué canales quiere que nos comuniquemos con él y con qué propósito. Al final todo esto, estas reglas están de alguna manera definidas desde un componente jurídico que es ese consentimiento, es decir, las empresas deberíamos ser capaces de transmitir de una forma transparente por qué estamos recogiendo los datos, qué tipo de datos estamos recogiendo y qué valor puede esperar nuestro cliente final recoger después de que tengamos esa interacción. Y lo que nos falta precisamente a lo mejor es ese cambio de chip, ¿no? Dejar de ver el consentimiento solo como un punto de recogida legal, que tiene una parte que es así, no la podemos separar, pero como algo transformacional en cuanto a la relación con nuestro cliente final, en darle más transparencia para que esa relación sea más de confianza y nosotros le podamos aportar, podamos entenderle mejor y podamos aportarle más valor. Yo aquí coincido en que creo que también no hay que olvidar que al cliente hay que tratarlo con toda la profesionalidad del mundo. ¿Qué me refiero? Es un cliente empoderado. Cada una de las personas, nosotros mismos, como usuarios, cada vez nos miramos más el check que clicamos, ¿no? Y hace quizá unos años, bueno, le dabas un check y ya está. Ahora te lo lees un poco más, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad que es consciente, hay más sensibilidad y hay más cultura de que el dato, cuidado con lo que se va a hacer con él, o al menos quieres conocerlo, ¿no? Como comentábamos. Y creo que ahí hay que aprovechar el tema del consentimiento como una oportunidad conversacional. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? Porque es tan importante el dato que consume como el dato que no consume, porque para una organización es tan importante saber lo que le interesa como lo que no le interesa, porque es una manera de seleccionar y el contenido que le envías que sea de mayor valor, de mayor calidad, en el momento adecuado, etcétera, etcétera. Pero creo
que hay que poner sobre la mesa que la parte que está en la ecuación tiene todo el derecho y toda la legitimidad para entender por qué y el para qué, y hay que aprovechar ese momento para explicárselo bien, porque si no, hay el riesgo de que, digamos, ya, para darle el check otra vez, pues no, porque estoy harto de recibir newsletters, estoy harto de recibir lo que sea, entonces no hagamos a veces es que el consentimiento siempre es una barrera. Bueno, depende cómo lo enfoques, puede ser una oportunidad para hacerle ver, para hacerle partícipe de que aquello es una oportunidad de recibir información de valor. Entonces ahí también se abren oportunidades para las compañías. Estamos manejando ese bien desde Pharma, ese centro de consentimientos al que creo que el cliente podría aspirar, ¿no? en el cual pues uno pudiese entrar y decir, oye, pues quiero que me mandes la newsletter, por ejemplo, pero mira, lo único que me interesa es este tema concreto. Pero hoy no quiero que me invites a webinars porque no me interesan, ¿no? Toda esa personalización de consentimiento de cliente, de la mano del cliente, ¿la estamos haciendo bien? ¿Es algo que podemos hacer? ¿Cómo lo veis? ¿Mejorable? Mejorable. Mejorable es una buena Podríamos palabra. estar de acuerdo en el desacuerdo, ¿no? Sí, es una buena palabra. Quizás el acto de pedirle yo a Javier, ¿no?, que quiero interaccionar con él y me firma un consentimiento, me abre un puente de comunicación. Normalmente, por lo menos en mi experiencia, no se utiliza para perfilar sus necesidades, el canal comunicativo, es casi una petición de permiso de poder acceder. A partir de ahí enviamos newsletters y él un día se dará de baja y nos dirá su motivo o no. Sí que es cierto que quizás ese consentimiento lo estamos enfocando desde Pharma muy a déjame interaccionar, podemos hablar de si es digital, si es presencial, etcétera, pero realmente no utilizamos, y quizás es una oportunidad que tenemos para afinar qué quiere o qué quiere él o qué quiere hacerle llegar. Es más un trámite para poder seguir hablando, si me permitís, ¿no? Y entonces esa parte quizás ahí hay una oportunidad. Yo coincido completamente contigo, Marta. De hecho, nosotros que, como bien apuntabas antes, estamos acostumbrados a tratar con otras industrias. Pharma tiene una ventaja y un inconveniente en este sentido. Es una industria que está acostumbrada a gestionar con temas regulatorios y que tiene una orientación a la gobernanza del dato y a la calidad del dato que otras industrias no lo tienen, pero sí que es verdad que en cuanto a activación, omnicanalidad y sacarle partido a ese dato gobernado, pues a lo mejor hay otras industrias que es pues, retail, la parte de telecomunicaciones o banca que están más acostumbradas. Entonces, yo lo veo como una oportunidad porque parte de una base muy buena en cuanto a la gobernanza y en cuanto a tener control sobre los datos de gestión. Sí que es verdad que le falta un poquito de madurez al gestionar la parte de omnicanalidad y esa activación del dato para mostrar más valor. Yo creo que hay un punto de que cuando tú pides un consentimiento, en el fondo es un contrato, ¿no? De alguna manera estás firmando un contrato. Y debería haber ahí una corresponsabilidad. Es decir, si tú me das, si me legitimas a que te envíe lo que decíamos antes, el qué, cuándo y para qué. Porque si no, claro, hay el riesgo de que sea, bueno, pues barra libre, ¿no? ¿Sirve para todo? Pues no sirve para todo. Entonces, a veces digo, no, es que es para poder personalizar mejor los contenidos que te voy a enviar. ¿Lo estamos haciendo de verdad? Es decir, deberíamos hacer esta lectura de autocrítica de estoy enviándole lo que realmente me ha dicho que quiere y lo que no quiere, no se lo envío, porque si no, claro, es como un contrato desigual. Es decir, no vale que tú me des el consentimiento y que yo a partir de ese, pues yo te envíe más cosas. No, o sea, yo te doy el consentimiento para este tipo de contenidos y de una manera determinada. Si no nos creemos que es un contrato y que somos corresponsables de enviarle esa información, documentación, lo que sea, en el formato, incluso te diría en los tramos horarios, etcétera, etcétera, que ellos quieren, pues entonces lo estaríamos haciendo mal. Coincido con Marta perfectamente de que es claramente mejorable, ¿vale? También venimos de una época post-COVID donde parecía que el modelo face-to-face pues se abandonaba y que todo iba a ser digital y que, bueno, entonces todas las compañías pusimos el foco en la omnicanalidad y nos tuvimos que hacer un par de pasos atrás para decir, bueno, el sistema no es suficientemente maduro, esto va de personas, hay que entender para qué, en qué momento, y entonces, bueno, hay que resituarse y entender que el digital pues nos va a dar lo que nos tiene que dar, pero porque nuestro cliente nos dice lo que quiere recibir. Y ese es el punto que hay que acabar de interiorizarlo. No es evidente, pero hay que seguir trabajándolo.
Y yo creo que todo eso al final tiene que ver con esa visión de 360 grados del cliente, ¿no? Porque independientemente del canal por el que interactúe con nosotros, sea pues un delegado, Sí. sea la web, sea un email o sea otro tipo de canal, lo que nos interesa es consolidar toda esa información para poder gestionarla mejor, ¿no? Porque si no, si lo que lo tenemos es separado, es imposible, ¿no? A mí personalmente me sorprende todavía, pero bueno, es un ejemplo que me pasa con cierta frecuencia, que se pone en contacto con nosotros el cliente para decirnos, oye, no quiero que me comuniquéis más, imagínate, pero no sabe por dónde le estamos comunicando. De hecho, nos ha llegado a pasar que gente que viene a nosotros y dice, oye, que quiero darme de baja, no está de alta, o sea, y esa persona nosotros no le hemos enviado nada, o sea, es imposible porque no tenemos sus datos, ¿no? Entonces, hasta ese punto llega también un poco a esta desconexión desde fuera, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que también aquí hay un poco de romper esa barrera de que el dato al final es muy importante, ¿no? Es decir, no es el departamento que gestiona un dato concreto parcialmente, sino que el dato per se, ¿no? Es muy importante y también para el cliente, que debería ser consciente un poquito más, creo yo, de para qué cede sus datos y cuál es lo que, y qué es lo que pretende conseguir o cuál es el objetivo, ¿no? que tiene con esa relación. No, nosotros ahí es lo que también vemos desde el punto de vista de tecnología. Ahora nosotros podemos ofrecer, o hay tecnologías que pueden ofrecer la capacidad de ayudar a gestionar mejor esa visión 360, porque lo hemos hablado, Germán también, Marta lo comentaba anteriormente, cómo tenemos esa información en diferentes tecnologías y recogemos parte de la vida o de la comunicación que tenemos con ese cliente, pero al final, también lo habéis nombrado vosotros y me uno a ello, al final esto va de ofrecerle un servicio o un producto al cliente que le aporte un valor. ¿Y cómo voy a conseguir ese valor? Conociendo mejor a mi cliente, conociendo cómo quiere interactuar, no tienen que ser todo canales digitales, habrá canales que sean presenciales y otros no, pero entendiendo él cómo se siente más a gusto en esa relación conmigo, a través de qué canales, a través de qué tipo de comunicación, a través de qué horarios incluso, porque a veces también los horarios pueden ser impertinentes, y con toda esa historia y con toda esa información que podemos unificar, independientemente del canal que elija, que la historia y que la experiencia sea la misma y al final se le aporte un valor final a ese cliente. Hablando de experiencia y de eso que podemos conseguir, ¿no? Que a mí me parece como muy bonito, ¿tenéis algún ejemplo en Zambón, en Ferrer, de experiencias o de cambios que hayáis introducido en vuestra relación con los clientes a partir de los datos que hayan sido satisfactorias? Bueno, y si no han sido satisfactorias también es un buen ejemplo. Sí. A lo mejor no lo queréis contar, no, pero... Sí, yo creo que estamos aquí también para aprender y también de la audiencia. No, a ver, yo comparto una experiencia que a mí fue, no sé, me causó mucho interés al conocerla. Nosotros hicimos un workshop no hace mucho, hace quizá medio año, orientado a conocer las necesidades de oficinas de farmacia, con un propósito, cómo poderlos ayudar. Entonces, nuestro mindset seguramente estaba más, pues vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de esto, ya más o menos dices, esto va a salir por aquí. Y la realidad es que sí que salen, pero después te das cuenta que las necesidades de algunas oficinas de farmacia en España son otras que tú no estás abordando como empresa farmacéutica, y a lo mejor dices, no, es que tú podrías pensar, no, es que esto no forma parte de mi portafolio. Bueno, pues sí, desde el momento en que es una necesidad de negocio para tu cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos explicaban, oye, mira, tenemos alta rotación en los auxiliares. Yo no sé bien a veces cómo gestionar el recruiting de los auxiliares, cómo hacer si tengo una farmacia que abre de 8 a 5 o de 8 a 8 o de 9 a 7, me da igual, querría pasar a una farmacia de 12 horas o de todos los días a la semana. ¿Cómo puedo hacer el recruiting de estas personas? ¿Cómo me cambia mi modelo de negocio? Entonces, claro, dices, esto no son los topics de toda la vida, o sea, esto es una oficina que tiene que empezar a enfrentarse a retos que en nuestro mindset a lo mejor no estaban. Entonces, esto te das cuenta de que tienes que empezar a recoger otro tipo de datos, tienes que empezar a consultar otros benchmarks que puedan haber en el sector o fuera del sector, como un negocio de retail o lo que sea, se enfrenta a un reto como esto, y que va más allá de la práctica clínica, que también los hay evidentemente, pero bueno, preguntando a tus clientes te das cuenta de que hay veces los retos son nuevos, porque claro, vivimos en un mundo mucho más evolucionado y por tanto tienes que retar al status quo de toda la vida de farma. Sabemos que siempre hemos sido tachados con razón de un sector tradicional, ¿no? De sota, caballo y rey, y bueno, digo, oye, esto está evolucionando por suerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros hemos empezado a hacer una serie de
catas y de seguimiento con farmacias para entender si estamos captando los datos que van a resolver las necesidades reales de esa farmacia, porque lo que les duele a esas farmacias en ese momento eran esos problemas. Entonces, eso nosotros nos hizo recapacitar de, oye, hay que acompañar muy bien al cliente. Eso sí que es ser Customer Centricity o estar en la línea de ser Customer Centricity, porque hay que entender cuáles son sus pain points y a partir de aquí intentar cómo podemos resolverlo, que va más allá del training, del portafolio de servicios, de gestionar el call plan que decía Marta, etcétera, etcétera. Hay que dar un paso adelante y entender cuál es su nueva realidad. Pero bueno, que seguro que hay más ejemplos, ¿eh? ¿Tienes algún ejemplo, Marta? Venga, voy a sumar uno. Yo, por ejemplo, en las últimas farmas, ¿no?, que he trabajado, y seguro que a vosotros también habéis hecho el plan de cuentas, ¿no? Plan de cuentas, cuál es la estrategia de una comunidad, etcétera. Creo que uno de los grandes pasos que hemos hecho en los últimos años ha sido, hasta ahora era lo que opinaba el médico, ¿no?, el MSL, el de acceso, la de ventas y el gerente, nos uníamos y hacíamos como un plan, una estrategia. Le hemos dado la vuelta. Antes era el 80% de nuestra información, el 20% de fuera. Pero es que fuera hay muchísima más información que la que podemos aportar. Un hospital tiene una memoria, está en una comunidad, sus datos están en abierto, tenemos los ingresos, la prevalencia, cómo comunica, a qué pone en su página web, a qué le da importancia. Entonces, ahora, esas estrategias más locales, por comunidad autónoma, prescribe por principio activo, lo hace por marca, estamos haciendo exactamente la misma estrategia en Andalucía que en Cataluña. Es darle la vuelta y entender que hay un dato maravilloso fuera que es objetivo, que no pasa por el filtro ni por los sesgos de nadie y que ese es el que te define el contexto y el entorno. Y a partir de ahí sumemos nuestra experiencia, nuestra visión, la del cliente, pero el cliente ya interacciona, el hospital ya tiene una memoria, los datos están en abierto. Podemos ver el número de cuántas veces hemos enviado a nuestro equipo de ventas a preguntar al cirujano cuántas intervenciones ACD. Eso, con un buen equipo de datos, tanto científico como analítico, se puede saber objetivamente y dejemos también a nuestras personas coger más la textura, la emoción, lo que piensa el cliente, porque el dato objetivo ya existe. Para mí una de las grandes novedades de los últimos años ha sido darle la vuelta y entender que la estrategia, no puedo poner un número, ¿no? Ahora Javier a ver si me ayuda, pero que a lo mejor el 50, el 80% de ella tiene que venir por un dato objetivo y externo. Y el dato está vivo y caduca y hay que limpiarlo y no todos los datos sirven. Pero si tenemos la base y ahora con el nuevo espacio europeo todo va a estar más interconectado, mirar más al dato de fuera, que te está definiendo perfectamente las oportunidades y que el equipo se centre en alinearlas con ese proceso, con tu portfolio, con tus valores, pero no al revés. Creo que durante muchos años hemos tomado decisiones por n igual a 3, ¿no? ¿Cuántas reuniones habéis estado que el doctor me dijo que...? Bueno, sí, pero n igual a 1. Cuando hay redes sociales de doctores que están hablando en lenguaje natural y preguntándose constantemente dudas de producto, ¿no? Como Sermo, otras redes sociales, que son solo... ¿Por qué nos escuchamos a ellos? ¿Por qué no cogemos ese dato y le damos igual o más importancia? ¿No? A veces hemos hablado con Alberto, al del paciente, ¿qué opina? Los índices de calidad. Creo que mirar un poquito más hacia afuera y no solo quedarnos con esta parte, ¿no?, egocéntrica de mi dato y mi reporte, sobre todo cuando está muy sesgado, desgraciadamente. Bueno, pues hemos navegado desde el dato del cliente así más puro y duro a datos externos que ya son más de contexto a veces, más un poquito más macro, pero también esa diferencia me gustaría ahondar entre la micropersonalización, ¿no?, la personalización individual, porque Harman, y tú también lo apuntabas ahora, Marta, ¿no?, es decir, cuando escuchas al cliente, claro, ya tienes que ponerte escuchando a ese cliente concreto y ese cliente concreto te pide algo, ¿no? Pero no es lo mismo este hospital o esta farmacia que otro hospital u otra farmacia, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad de adaptación que tenemos que tener dentro de las organizaciones de poder personalizar también es un desafío importante, ¿no? Esto es así, esto lo vemos así. No sé si, Javier, desde otros sectores también esto es así. Sí, a ver, ahora nadie se sorprenderá que una de las preocupaciones o una de las tendencias que existen dentro de las empresas es cómo llego a entender mejor o cómo llego a conectar mejor con esa persona, ¿no? Esa micropersonalización que hablamos. Y a partir de ahí pues hay tecnologías disruptivas, está el tema de la IA que nos está ayudando mucho a conseguir esa micropersonalización. Y ahí creo que Germán y Marta también han comentado al inicio del podcast un tema muy importante que es
una cosa también es micropersonalización y la otra es ser invasivo, ¿no? Porque habéis puesto ejemplos de, oye, ¿por qué me estás contactando a través de esto si yo no tenía esta expectativa? O realmente ese check que estaba haciendo me lo pienso porque mis datos no sé si se van a utilizar de la manera adecuada. Entonces, ahí hay varios puntos que también luego podemos ahondar, que uno es, primero, basado en la parte del consentimiento en que entramos, que es si yo te estoy dejando mis datos para que puedas mejorar tus herramientas de personalización, para que puedas mejorar tus herramientas de IA con un propósito que tengo que ser consciente, y eso es una parte que tengo que entender. Y la otra está a un punto de vista de negocio / ético, que es hasta donde yo puedo llegar sin dejar de ser invasivo, y eso es pues esa relación o en esa comunicación o en ese entendimiento que yo consigo de los datos cada vez más de fuera o preguntando en primera persona a mis clientes, entender qué valor o qué tipo de comunicación ellos van a esperar de esos datos que nosotros estamos trabajando. Sí, no, yo creo que es un reto y también hay un tema de gestión de expectativas. Tú tienes que hacerte la reflexión de voy a ser capaz de personalizar tanto, si soy capaz, entonces puedo empezar a preguntar, por decirlo alguna. Si no voy a ser capaz, es mejor que no preguntes. Yo creo que partiendo de la premisa, bien, que el dato no es algo diferencial a día de hoy, tenemos muchos datos, como bien dice Marta, muchas veces no hace falta preguntar porque ya hay datos externos que son objetivos y nos equipara y nos pone a todos en el mismo punto. Creo que hay algo que sí que puede generar valor, que es la capacidad de respuesta, la velocidad con la que tú traccionas cosas. Vivimos en una sociedad donde todo lo queremos al instante y al momento. Las necesidades son seguramente finitas. Lo que yo me he despertado esta mañana diciendo, hostia, hoy tal, mañana a lo mejor ya no me acuerdo. Entonces, lo que a lo mejor hoy es un problema, de aquí a una semana ya no lo es. Entonces, si tú estás captando datos, si tú tienes datos y no eres capaz de accionar algo rápido, seguramente cuando lo hagas es tarde y ya es concebido como algo, ¿y esto para qué? ¿No? Entonces, volvemos a ahondar desde otro punto de vista el para qué lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces que la personalización está muy bien, pero también hay que ver que la personalización va bien ahora, porque a lo mejor lo que es trending topic ahora, dices, ahora, por ejemplo, puede haber de moda o puede ser una noticia que ahora puede generar cierta sensibilidad, la que sea. Si tú como compañía generas un insight o una infografía súper chula de aquí a un mes, la recibirán y dirán, ¿y esto para qué era? Entonces, claro, es que es peor, porque es un efecto rebote. Dice, no solo me dormía tarde, sino que está perdiendo la oportunidad de negocio, que ahora mismo sí que es importante. Si tú te miras las noticias del telediario de hoy a las de hace una semana, no tienen nada que ver. Dices, pero por el camino han pasado muchas cosas. Pero es que la ventana de oportunidad se ha estrechado muchísimo. Entonces, o eres capaz de accionar cosas, a lo mejor no con un gran nivel de personalización, pero eres capaz de accionar cosas concretas en un momento determinado, pues a lo mejor te genera más valor. Con lo cual, gestión de expectativas de hasta dónde vas a ser capaz de llegar a nivel de personalización, pero también ser consciente de que la rapidez de respuesta es un valor a día de hoy en la sociedad en la cual vivimos. Para mí eso también es una cosa a tener en cuenta. ¿Sumamos alguna dificultad más? Porque la agilidad creo que es una dificultad clarísima, ¿no? ¿Hay alguna otra dificultad o para llegar a esa agilidad hay alguna barrera, cuáles serían un poco las palancas que nos permitirían llegar a esa agilidad? Yo creo que hay una también a añadir, ¿no? O sea, a tu primera pregunta, Antonio, de la parte de la personalización, quizás estamos más en una clusterización, arquetipado. Creo que personalizar Pharma aún no lo hemos conseguido, ¿no? Somos capaces de determinar algunos comportamientos y hacer que estos grupos de trabajo y donde interaccionamos de una forma, pero no es una personalización real. Y la dificultad que yo encuentro es el tiempo. Claro, si ya empezamos, que las ventas te llegan de hace 6 semanas, que el informe de mercado hace 3 meses, que tienes un focus group que lo hiciste en diciembre y estás hablando en el comité de dirección, dices, ¿podemos poner la calidad y el tiempo del dato en el mismo plano? Porque si no es imposible conectarlos. Es lo que decías, no, Harman, al final es... Creo que una de las dificultades que tenemos en Pharma, o la barrera que comentabas, Antonio, para mí es que no todo al mismo tiempo, evidentemente, que intentamos solapar momentos en un entorno tan cambiante que es no puedo comparar un focus group de diciembre sobre un producto de obesidad con lo que se está hablando ahora en junio y no con las ventas de febrero. Creo que el plano tiempo, la sincronización del dato, la calidad del mismo y conectarlos, no tenéis en vuestros equipos gente que ha hecho un informe y luego el otro está comprando el mismo dato, pero hay otro proveedor que aún no te lo ha enviado. No se conectan, no están en el mismo plano y muchas veces no tienen la misma calidad. Y a veces hay que ser valiente y decir, este dato lo elimino, este ya no me aporta y este ha caducado ya.
Para mí estamos llegando muy tarde con la gestión del dato interno, ¿no? Con la sell-in, el sell-out. Estamos viendo algo, o sea, si yo ahora mismo estoy viendo la performance de una zona, que lo estoy viendo 6 semanas después de que pasara, y eso corresponde al trabajo de mi equipo comercial desde hace 6, esa foto hace 3 meses. Y yo lo que quiero ver es qué voy a hacer mañana. Entre la proyección, la estimación y el retrotiming que tenemos, para mí el reto está que las cosas no conectan en el mismo espacio ni con la misma calidad. Totalmente, y además hay un agravio comparativo. Ese mismo médico es usuario de otro tipo de servicios de otras empresas que no son de farma. Entonces, claro, puede pensar, ¿cómo puede ser que yo haga un pedido y empresas de retail al momento me estén llamando para lo que sea o me estén haciendo un servicio postventa y aquí no tenga información hasta el cabo de 2 meses? Yo creo que es un reto de sector, pero no solo de las compañías, también de los proveedores, de atreverse a trabajar con mayor celeridad. Y después hay un punto, construyendo sobre lo que dice Marta, es que hay que sacrificar, hay que atreverse a tomar decisiones con menos datos. Dato que no me sirve para tomar una decisión, dato que elimino. Pero no que ya veremos en 3 meses, no, elimino. Porque a día de hoy datos me sobran. Entonces, hay que saber hacer lo mismo con menos datos, seguramente. Hay que sacrificar, porque lo puedes llamar como un tema de prioridad también, como tú quieras. Pero si no sacrificamos y vamos siempre con el discurso de no, es que los datos me llegan tarde, pues oye, llegan tarde, bien, pues ya está, hay que atreverse a hacer cosas nuevas. Y hay que decidir, ¿nos equivocaremos, pero en la medida que tú le haces partícipe a tu cliente, diciendo, oye, mira, en aras de poderte dar mejor servicio, mayor información o más cercana a la ventana de oportunidad que tú quieres, yo tengo que descartar otros datos, con lo cual vamos a decidir con esto. O vamos a generar una relación entre tú y yo en la cual tú me des datos de manera más o menos diaria, online, lo que tú quieras, y yo seré capaz, me comprometo en la parte del contrato, ¿no? Yo me comprometo a darte valor en menos tiempo. Y no tengo la excusa de es que mis datos, no sé qué, porque coincido totalmente con Marta, o sea, es decir, hacer un análisis con datos de hace 3 meses, nadie sabe dónde estaba hace 3 meses. Entonces, yo creo que el sector tiene que quitarse un poco de grasa, ponerse en forma, entrenar un poquito más, ser mucho más ágil y quitarse procesos que vienen del pasado y atreverse a copiar, porque no pasa nada por decir que copiamos lo que sectores mucho más punteros que farma están haciendo, porque cuando copias del mejor solo estás mejorando, ya está. Para mí es evidente. ¿Qué deberíamos copiar, Javier? Bueno, Cuéntanos. Ahí es un reto, inspiraros. A ver, nosotros lo que desde nuestro punto de visión, como comentábamos, hay varias cosas que se están haciendo y que estamos haciendo ya en la parte de farma. Una ha sido el ordenar ese contrato que hablamos de la parte del consentimiento para ser capaces de generar más confianza y recoger datos pues, del cliente de en primera mano y, olvidarnos un poco de ese dato histórico y tener ese dato fresco de contexto, de preferencia, estoy capaz de darte información para mí relevante con la condición de que me des valor. En todos estos proyectos que estamos viendo que hay en la parte de inteligencia artificial, que obviamente farma es una de las industrias que apuesta y que también se ve un beneficio claro en la utilización de la inteligencia artificial, pero también nos está pasando un poco como en los datos. Es decir, tenemos que saber qué iniciativas queremos hacer, tenemos que poner un poco de gobernanza. ¿Qué iniciativas queremos hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es el valor que el cliente final va a recibir de estas iniciativas? Y hacia dónde vamos, ¿no? Antes las iniciativas pues era un poco por osmosis, las empezamos a utilizar porque estaban trending, porque nos llegaban a la mesa y porque es algo que también es una tecnología que es imparable. Pero ahora lo que vemos nosotros es que se está intentando poner ese control, esa gobernanza en entender realmente si esta iniciativa realmente va a aportar un valor final que le podamos trasladar a nuestros clientes. Entonces, eso es donde vemos las principales tendencias en vuestro sector. Si me permitís aquí también, desde mi experiencia también en otros sectores, el modo que estamos entendiendo nosotros el uso del dato dentro de este contexto relacional y sobre todo con las capacidades que nos aporta ahora la inteligencia artificial es tenemos una tecnología que nos permite empezar a hablar no ya de extracción de datos o de uso de datos para activar un canal u otro, sino de generación de empatía, de una comprensión profunda en tiempo real de quién está al otro lado, una comprensión profunda de cuáles son tus capacidades, qué es lo que tienes para entregar como valor
y desde ahí empezar a generar estrategias que nos permiten, desde la personalización del contenido hasta la localización en contexto de la comunicación adecuada o del canal adecuado para una persona en concreto. Este es lo vemos como un salto cualitativo, ¿no? de unos modelos digitales tradicionales que tienen un componente transaccional, limitados por las herramientas que utilizábamos, a, por primera vez, tenemos algo que nos permite ir un poquito más allá, profundizar en esa relación y empezar a hablar literalmente de empatía, ¿no? de una relación profunda, cualitativamente rica, hiperpersonalizada, conversacional, anticipatoria, proactiva, o sea, tiene un montón de características que las tecnologías digitales tradicionales no nos daban. Y esto lo estamos ya poniendo en práctica desde, pues, por ejemplo, estrategias de comunicación, posicionamiento de marca, etcétera, etcétera. Pero creo que en vuestro sector, siendo una relación tan cualitativa, tan basada en el valor contenido, en el contenido mismo, ¿no? En lo que entregas, creo que la personalización del contenido, por ejemplo, el generar contenidos ad hoc para un sector muy nicho o incluso para una persona determinada, creo que es una de las grandes áreas, ¿no? De desarrollo. Totalmente. Yo quería estirar un poquito el hilo de la inteligencia artificial, porque me ha gustado el punto. Y yo creo que antes decíamos, ¿no?, que hace unos años post-COVID, pues el sector se puso en modo omnicanal para todo, ¿no? Nos pusimos ahí, pensábamos que era... En modo BAE. Sí, no había más allá, no había vida más allá de la omnicanalidad. Yo espero, sinceramente, y aspiro a que con la inteligencia artificial no nos pase lo mismo. Es decir, la inteligencia artificial que necesita el sector es razonablemente fácil, ¿vale? O sea, no estamos hablando de según qué sectores donde a lo mejor necesitan un uso más intensivo o un uso más avanzado. ¿Dónde quiero llegar? Que la automatización empieza a ser una commodity. Entonces, claro, hay el riesgo de decir, bueno, automatizo para 1, automatizo para 100, porque es el mismo coste. Entonces, que no cometamos el mismo error que creo que como empresas del sector farmacéutico hicimos. Lo sabemos porque nos lo dijeron, ¿eh? Nos vinieron los médicos y personal asistencial a decirnos, oye, vale ya de bombardearme con emails, ¿no?, o lo que sea. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad de decir, vale, la inteligencia artificial, de nuevo, ¿para qué y en qué momento? Porque la automatización de flujos internos y tal, vale, esto lo sabemos, pero el automatizar contenido, pues, o el automatizar lo que sea, pues puede haber un momento de decir, bueno, volvemos otra vez al terreno de ser invasivo. Entonces, mucho mayor foco debemos concretar en cómo generamos un contenido personalizado para esta persona o para este colectivo, para este clúster, y cuidado con la inteligencia artificial que no nos sirva ahora, pues que esta es una trending topic y venga todos a invertir en inteligencia artificial y volvamos a saturar el sector. O sea, aprendamos de lo que nos han dicho para que no tener que volver a hacer el examen de recuperación, porque ya sería como un poco... ¿Ir otra reválida? No, pero creo que hay que aprovechar la inteligencia artificial, pero en tiempo y en forma. Pero ahí, ¿no, Harman? Quizás es el punto también de Alberto, ¿no? Para sí. mí toda la parte de la inteligencia artificial tiene que servirnos, ¿no?, para buscar ese humano sintético, para ver humanizar, para empatizar, para un contenido, para pasar de dos direcciones. Hasta ahora, ¿qué era? El flujo automatizado de la omnicanalidad. Si abres, te va el envío... Esos son dos coordenadas, y la inteligencia artificial lo que te da es una esfera, ¿no?, que es de comportamiento, de empatía. Personalizamos el contenido, el momento donde esa persona lo recibe. Si la vamos a utilizar para poner carriles a nuestros doctores, a los pacientes, va a ser un antes y un después para nuevos fármacos, para reclutar, para procesos asistenciales. Pero en el mundo de la ejecución comercial de la farma nos tiene que servir para hacer esa esfera de ese doctor, entender todas sus necesidades, que el mensaje le llegue en el momento correcto, texturizado, humanizado. Nos tiene que servir para humanizar, porque si nos va a servir para automatizar, algo estamos haciendo mal. Totalmente. Estoy de acuerdo en que no va de automatizar, va de establecer una relación diferente, mucho más cualitativa que no lo que tenemos ahora. Pasamos de un plano transaccional que decíamos al principio, mucho más comercial, a un plano más humano, gracias a la inteligencia artificial. Es un poco raro, cuando lo explicas así, pero hay que intentar llegar a ese plano más humano, porque si no, es que es humano, correcto, es totalmente... Humano en el loop, ¿no? O sea, al final es ponerle esa capa de decir, yo quiero tener muchos datos de Javier para saber exactamente qué necesita de mí, cómo le hago llegar mi evidencia, cómo hago que piense en que quizás, ¿no?, mi medicamento puede ser una buena opción para su paciente, pero no para hacer un sistema binario de si hace una cosa hago la otra y proceso datos para ser más automático. Todo lo contrario, nos toca ahora ver cómo los conectamos, cómo los añadimos, pero para llegar a él de una forma diferente, porque ahora lo podemos hacer y procesar. Y en ese tránsito
hay que explicarle al médico y al profesional sanitario que queremos llegar a ese punto con él. Porque hay que hacerlo partícipe. Esto no es un camino que podamos hacer solo los laboratorios, porque no deberíamos querer hacerlo solos. Deberíamos querer llegar acompañados de nuestros clientes, porque una relación funciona si las dos partes quieren. Si no, vamos otra vez a la unicanalidad, que tú me das el consentimiento y yo te envío muchas cosas. No, esta es una relación humanamente diferente. Tiene que ser una relación consentida desde el punto de vista que los dos van a ganar, no solo el laboratorio, sino que el profesional va a recibir aquello que quiere y tiene que participar en esa definición también. Es importante escucharlos y que participen y que también lideren o que colideren esta iniciativa de cambio. Pues yo creo que estamos dando aquí un titular tremendo, ¿no?, para este video podcast, que es pasar de la frialdad del dato a la calidad de la empatía, a la calidad Totalmente. De una relación más humana, ¿no?, y aprovechar la tecnología justamente para que desaparezca prácticamente, ¿no?, hacerla transparente, hacerla invisible y que esa relación, pues la fricción tecnológica pues prácticamente no exista y que esté por debajo para facilitarla, ¿no? Esa yo creo que sería una de las consecuencias. Y en este camino idealizado o utópico, no lo sé, al que quizá pues, nos estamos acercando más, como bien decía Alberto, ¿qué consejos, qué ideas se os ocurren para avanzar, ¿no? Porque en realidad también tenemos ese lastre, ¿no?, esa inercia de procesos, también tecnológica y de costumbres, ¿no? ¿Qué consejos? Y hace mucho que no interviene Javier, vamos a empezar por Javier. Os doy un poco de oxígeno. Gracias. A ver, nosotros... Alarga lo que quieras, ¿eh? Lo alargo. Nosotros sí que vemos que pues las empresas más avanzadas en estos van en una dirección, ¿no? Y hemos hablado de esto durante todo el podcast, que es ir hacia más contexto y menos dato, o pasar de dato a contexto, es decir, para poder sacarle valor. Hemos hablado durante todo el podcast de que no nos faltan datos, pero sí que nos falta el contexto para poder aportar valor. Trabajar en ese contrato que firmamos entre empresa y el cliente, que es ese consentimiento para generar relaciones de confianza, que también van ahondadas al final a que el cliente final perciba ese valor. Y al final, dentro de las iniciativas más disruptivas que ahora mismo pues, hemos nombrado, por ejemplo, que son el tema de la IA, es no hacer iniciativas por hacer, sino tener una cierta gobernanza que al final se transmitan y que estén alineadas en ese contrato que vamos, ¿no? Entonces, es un poco ir en una dirección, que lo hemos hablado y que es algo que no es un concepto nuevo que heredamos ya de otras olas tecnológicas, de realmente poner al cliente en el centro. Es verdad que ahora tenemos otra tecnología para ponerlo realmente en el centro o para entenderlo mejor. Y al final es eso, oye, tenemos mucho dato pero tenemos poco contexto, tenemos ese consentimiento pero no lo estamos trabajando para generar esa relación de confianza y estamos entrando en algunas tecnologías disruptivas como es el caso de la IA, pero necesitamos cierto control y cierta gobernanza sobre ella. Y ya después de este respiro, Marta... Después de este respiro, pues lo he alargado un poco más, ¿eh? Después de este respiro yo creo que como iniciativa, ¿no? Sé que somos empresas y cada una tenemos nuestros objetivos, nuestros fármacos, ¿no?, nuestro desarrollo, pero creo que hay una parte que sí que se podría hacer una sinergia, una alianza, porque el doctor, Antonio, es la misma persona para cualquier laboratorio, o el paciente de una determinada patología, una patología minoritaria, es lo mismo para cualquier laboratorio. Entonces, sé perfectamente que todos recogemos los datos, todos creemos que en el dato hay una ventaja competitiva, pero a lo mejor hay una capa que sí que se podría compartir o estratificar de forma que todos tuviéramos un cierto conocimiento de ese paciente, cómo se mueve, qué le inquieta, pero por el bien de todos, ¿no? Evidentemente, nuestro mercado somos industrias farmacéuticas, competimos a veces por el mismo paciente, ser una solución para él, pero quizás nos falta más diálogo, más compartir experiencias, ¿no? Como la reunión anual de este año, de vamos a intentar hablar dónde hay una sinergia y dónde nuestro paciente ganaría. Para mí las enfermedades minoritarias, ¿no?, donde al final el diagnóstico, ¿qué más da si al final es a Zambón o es Ferrer o cualquier otra empresa? Ese paciente necesita un diagnóstico. Entonces hay cosas que sí que podremos hacer conjuntamente. Porque ese paciente se diagnostique, si los cuatro tenemos diferentes fármacos para diferentes patologías, nos interesa a todos por igual. Ahí no nos podemos poner de acuerdo. Y ahora hay un terreno generoso, transparente y colaborativo donde sí deberíamos colaborar por los pacientes y donde no hay una competencia. Yo quiero competir contra la inercia terapéutica y contra dar una solución al paciente. Y hay terrenos donde
seguimos viendo desde nuestros despachos y nuestras empresas sin ver que hay unos datos que hacer algo que no sea un piloto para el diagnóstico precoz de una enfermedad minoritaria nos va a beneficiar a los 4 laboratorios y nos cuesta mucho hacer cosas juntos. Harman. Pensaba que habíamos acabado. No te libras. No, a ver, antes hablábamos de sacrificar. Yo lo que haría es dejar de hacer cosas. Es decir, atreverme a dejar de hacer. Es decir, haría la reflexión, los equipos que gestionan datos o que están cerca del dato, que hagan la reflexión o que hagamos la reflexión de qué estoy haciendo, qué decisiones estoy tomando con estos datos, qué cosas están cambiando en mi empresa con estos datos, qué decisión está impactando en mi cliente gracias a estos datos. Seguramente saldrán unos cuantos, no es, hay que hacer la reflexión honesta. Entonces, a partir de ahí, atreverse a sacrificar, dejar de hacer eso, y como el tiempo, como decía Marta, es limitado, pues ese tiempo intentemos dedicarlo a explorar nuevas vías, como captar datos más cualitativos, trabajar en otro tipo de tecnologías o lo que sea, pero a empezar ya desde mañana a hacer la lista de cosas que dices, pues es verdad, yo con esto, ¿cuándo es la última vez que fui a...? Esto es como cuando estás en casa y dices, ¿y esta camiseta cuál es la última vez que me la puse? Oye, pues la puedo donar, ¿no? Pues ya está, la dejo. Entonces, atreverse a hacer la reflexión honesta, porque a veces parece que cuando quitas cosas es como que ya no cumples con tu trabajo, cuando a lo mejor es la inversa, es voy a hacer cosas de mayor valor que van a llegar a mi cliente gracias a que dejo de hacer cosas más de back office, que en algún momento incluso la inteligencia artificial ya me resolverá, pero dejar de hacer ellas para dedicar tiempo de calidad a otro tipo de escenarios que también serán mejor percibidos y que nuestros clientes nos están pidiendo que hagamos cosas de ese ámbito, no las más tradicionales. A mí me ha gustado mucho el concepto que introducías antes de acompañamiento. También me parece como una palabra que resume un poquito todo esto, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo podemos hacer que este viaje, que muchas veces también se nos llena la boca, ¿no? Del Customer Journey o del Patient Journey o todo esto, pero parece que es el viaje ajeno o que nosotros, o que intentamos controlar o que lo vemos desde una perspectiva nuestra y pocas veces se ve como un viaje en compañía, ¿no? Que debes como debería ser, ¿no? Y quizá ahí también es un aspecto para reflexionar, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de convertirnos en unos acompañantes, ¿no? en ese viaje, además en el entorno de la salud, en el cual el fin que queremos todos es el mismo, ¿no? Que es que la gente esté lo más sana posible. Totalmente. Y disfrute de la mejor calidad posible, ¿no? De vida. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí que tenemos un aspecto importante, ¿no? Hay un aspecto que está por aquí rondando, que no hemos afrontado de manera directa, pero que es crítica cuando hablamos de esta transformación de lo transaccional a una visión más relacional, que es al final qué es lo que medimos, ¿no? Si estamos hablando de valor, de relevancia, empatía, acompañamiento, ¿no? Asumir me encantó lo de la esfera. Me parece maravilloso porque efectivamente la IA quizá nos puede dar esa capacidad de entender la complejidad del cliente de manera 360, ¿no? No solamente de una manera lineal para optimizar un flow, pero algo mucho más profundo. Entonces, alinear incentivos y medir aquello que importa gradualmente es esencial. O sea, entender realmente y alinear la organización hacia qué es lo que importa y lo que queremos sacar del dato. Eso, bueno, no solamente es importante, sino el punto de partida. O sea, hacer y alinear la organización, mira, esto es importante, una relación se compone de estos elementos y queremos optimizarla con lo que tenemos disponible y el valor del dato está precisamente ahí. Es lo más complejo, en mi experiencia en proceso de transformación, pero es esencial. Sin ese cambio de alineamiento y de incentivos no hay transformación posible. Y es muy cierto esto, ¿no? Porque en realidad son conceptos muy difíciles de medir, ¿no? Claro. Una relación a largo plazo pues es difícil de medir, una empatía es difícil de medir, una experiencia satisfactoria pues a veces también es difícil de medir. Lo que es más fácil de medir pues sigue siendo lo típico, ¿no? Pues cuántas visitas he hecho, cuánto he vendido, cuántos clientes abren la newsletter y cuánta gente entra en la web. Bueno, esos son datos fáciles, ¿no? Y quizás deberíamos intentar navegar, como dice Alberto, ¿no? a medir realmente las cosas que más importan. Y yo no sé si eso también, organizativamente hablando, es posible. Es un reto porque es un cambio de cultura, pero es cierto que el mejor ROI de una visita es aquella que identificas que no tienes que hacerla. Entonces, ¿cómo sabes que no tienes que hacerla? Porque tienes datos cualitativos de ese médico que dice que no hace falta que vayas, o porque no es necesario. Entonces, en lugar de hacer tantas visitas, que es como, ¿no?, a tanto a la visita, como si fuese a la carnicería, pues no, es que el concepto hay que cambiarlo. Es, oye, hay que detectar
cuándo es importante dejar de hacer las cosas, porque ahí es cuando te darás cuenta que tu ROI es mejor. Entonces, no es que estemos esquivando las métricas financieras, es evidente que somos compañías que tienen sus cuentas, etcétera, etcétera, pero si realmente incorporamos en nuestro discurso el peso que tiene el cliente y somos capaces de entender y de captar que ellos nos dicen, pues mira, a lo mejor en lugar de irme a ver una vez al doctor Antonio una vez al mes, oye, una vez cada 3 meses es suficiente. Ese feedback es de altísimo valor, incluso financiero, porque dices, me estoy ahorrando visitas. Entonces, pero no lo miremos desde la óptica financiera, miremoslo desde la óptica de he sido capaz de captar que la visita adecuada para este doctor es una vez cada 3 meses, porque es suficiente. Tenemos una relación suficientemente de confianza como para que me siga generando las ventas, etcétera, etcétera, pero la relación de confianza se basa en eso, que a lo mejor es una vez cada X. Tener los mecanismos y los procesos para entender cuál es el mejor go-to-market, incluso llega a nivel, no te voy a decir a nivel de médico porque es muy complicado, ¿no? Pero esos mecanismos realmente te va a beneficiar en la otra dirección, que es la parte financiera, que evidentemente también no hay que perder de vista, tampoco somos naif en este sentido. Pero ahí quizás también, Harman, tenemos normalmente, ¿no?, como la tendencia ante no entender que el dato es algo circular, ¿no? Y que cuando lo tenemos que recoger, analizar, limpiar, interpolar con conectar, analizar y tomar una decisión, y de ahí, de esa decisión, viene un feedback o viene un retorno o viene algo que vuelva a empezar el círculo. Yo creo que estamos trabajando siempre con el dato lineal, ¿no? Lo recogemos, tal, y he dicho 10 visitas y ha hecho 10. Totalmente. Ok. Bueno, ok, a lo mejor con 8 conseguías lo mismo y a lo mejor necesitas 12 para convencer a otra persona y gestionar mejor tu tiempo. Creo que hasta que no entendamos que el dato es un ciclo de vida circular y que se tiene que retroalimentar, y si no cerramos el círculo no hay dato que aprenda de sí mismo y por lo tanto tampoco ahí ya ni se genera una decisión correcta, no vamos a dar ese paso final de entender realmente. Y luego yo lo que me he encontrado muchísimo es mucha reticencia a entender que ese dato ha caducado y que ya no sirve, o que tienes 15 delegados y que hay 2 que reportan con una falta quizás de calidad y tienes que tomar decisiones con los otros 13 y tienes que descartar esa información porque lo que va a hacer es ruido en el sistema, ¿no? Entonces al final vamos a ser honestos con el dato que necesitamos para tomar decisiones, vamos a hacerlo circular y ver cómo podemos mejorar, y seamos valientes porque hay datos que nos han caducado, que ya no sirven y distorsionan, ¿no? ¿De qué nos sirve saber la evolución de un producto hace 3 años si todo ha ido demasiado rápido? Ahí tenemos esa gestión yo creo que tiene relevancia el dato y la IA que tenemos que utilizar, pero sobre todo para hacer un parámetro o un framework de exactamente qué queremos de ellos y ser valientes, ¿no? Como dice Harman, y dejar de seguir procesando datos que ya no aportan más que share of noise, ruido y ya nada más. Javier, ¿qué nos aconsejas? Y aquí, por complementar un poco lo que comentabais, yo creo que va todo relacionado en este aspecto de acompañar más al cliente, en tener esos datos esféricos o circulares que nos permitan tomar más decisiones. Si realmente queremos acompañar es unos canales que a lo mejor no le hemos dado más importancia, darle más importancia, que justamente es el canal del cliente. El de hacerle partícipe, como decía Germán, el recoger esa parte de feedback que algunas veces era positivo y otras veces no, y el entender realmente qué estamos haciendo bien y seguir con ese camino y qué estamos haciendo mal y cambiarlo. Pero por ahí tenemos que ser capaces, que la tecnología ya nos lo da, de recoger ese feedback de la parte del cliente, incorporarlo a ese análisis que estamos haciendo de los datos y a partir de ahí poder mejorar y poder darle a cada uno lo que realmente espera y el valor que realmente espera. Entonces, creo que le hemos dado una vuelta a los datos, ¿no? Y hemos repasado un montón de temas, llegando pues a conceptos que creo que con los que más o menos hay acuerdo. Con lo cual, yo, si os parece, le pediría a Alberto, que siempre hace unos resúmenes estupendos de conclusiones, que nos cerrase la conversación y despidiésemos aquí el podcast hasta el capítulo siguiente. Pues Alberto. sí, me lo pone difícil porque creo que hemos dado una ronda de conclusiones maravillosa, porque hemos llegado casi a definir la madurez del uso del dato en algo vinculado a la profundidad de la relación, a la capacidad de empatizar, de ser relevante en cada momento, con un respeto absoluto con la centralidad del cliente. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que tener. Y quedó una cosa muy bonita que también flotó por aquí, que es que aumenta o tiene el potencial de amplificar aún más este efecto, ¿no?, de humanización, que es, si delegamos en el data, la inteligencia, la infraestructura de esta relación, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué se dedican los equipos?
Y aquí tenemos la capacidad de liberar capacidades empáticas, personales, humanas, para mejorar aún más cualitativamente ese espacio, ¿no? Que al final lo que queremos crear espacios de confianza porque lo que damos y lo que entregamos a los profesionales con los que trabajamos es muy importante. Y hacerlo llegar de la manera adecuada tiene un impacto real en la vida de las personas, ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no?, que poder empezar un camino, ¿no?, entender una tecnología que viene a asustarnos, y no hemos tratado los temas éticos que vienen, o de complejidad y los riesgos que vienen asociados a ella, pero creo que estamos ante una oportunidad muy grande. Y el espacio que estamos explorando aquí, ¿no?, y como decía antes, ¿no?, la data como la savia, ¿no?, que hace circular esta relación y la mantiene viva, tenemos un camino apasionante y la responsabilidad también de llevarla en el camino adecuado, ¿no?, de empezar a utilizar internamente, cuando hablemos de tecnología y futuro, este tipo de términos cualitativos que mejoran realmente y transforman la calidad de relación. No es un proceso, no hablamos de automatización ni de reducción de plantillas, sino de aumentar las capacidades que tenemos gracias al dato y a la tecnología. Pues Alberto, Harman, Marta, Javier, muchísimas gracias por estar aquí, y ponemos fin al capítulo 1 de la segunda temporada de Engage and Pharma, este podcast de AINFA y en colaboración con BML The Cocktail. Muchas gracias y hasta otra. Engage and Pharma, Second Edition. Tecnología, experiencias, transformación. Una iniciativa de AINFA Powered by VML The Cocktail.